Bien. Ambas salas pueden ver, ¿no? Mi pantalla. Sí, ingeniera. Sí, gracias a él se le ve. Ya, maravilla. Entonces vamos a empezar a trabajar. Abriremos el archivo. Ayer ya habíamos empezado a ver lo que se refería a límites y habíamos visto también, antes de empezar límites, un poquito más sobre cómo hallar funciones inversas en funciones especiales. Entonces quiero abrir ese archivo, que de hecho ya lo he subido al Classroom por si acaso. Aquí está. ¿Listo? En ese archivo ¿se acuerdan lo que ayer habíamos hecho, verdad? Lo que ayer habíamos hecho era tener una función especial, lo que habíamos hecho el día de ayer. Ahora sí. Teníamos una función especial, la redefiníamos por intervalos, viendo todas las condicionantes que debía tener, ahí está. Veíamos que tenía dos definiciones por intervalos. Al graficarla, la función, veíamos que este era el gráfico, este era el rojito y el naranja. No era una función inyectiva y decíamos, por lo tanto, no va a tener función inversa, sino lo que tiene era relación inversa y de cada parte, pues trabajábamos para encontrar la inversa. ¿Cómo se hallaba la inversa? En lugar de y pongo x, en lugar de x pongo y solo se despejaba. Y ya hallábamos la relación inversa. Para ver en qué dominio estaba, lo vamos a aprender esto, lo voy a dejar así como para que lo sepan. Y luego en su momento les voy a explicar, ¿ya? Entonces dejémoslo ahí para que esté, para que quede claro el porqué de ese valor. Teníamos la relación, su definición, igual para la otra porción. Y de la misma manera, aquí un error de signo. Para la otra expresión, de tal suerte que teníamos acá nuestra relación inversa para los mayores al 3 y mayores al menos 3, y esta era la expresión, que en realidad es la misma.
¿Sí? Ahí estamos. Estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que decíamos ayer? Que toda función o relación inversa siempre va a ser simétrica respecto a la recta identidad. Acá está la recta identidad, esta porción roja, simétrica esta verde. Por acá lo mismo. Y esta parte por acá. Evidentemente estamos verificando eh, que la relación inversa de esta función es simétrica respecto a la recta identidad. Y yo les había pedido a ustedes, pásenme algunos ejercicios. No lo voy a grabar esto porque no habría dónde ajustar bien, aunque tal vez sí. Y lo voy a poner en funciones, ¿ya? Aprovecharemos de ver esto más antes de pasar de tema. Yo sé que ya estamos en límites, pero sí es importante que esté todo claro. Y empezamos a grabar la sesión. Y ahora sí. Y alguien me había mandado esto y me decía, ahí está, ¿podemos hallar la función inversa y graficar? Y la respuesta va a ser un sí. ¿Qué tipo de función es esta? Es una función definida por intervalos. Es una función especial, sí, tiene aquí una función especial que es este valor absoluto. Empecemos por eso. El valor absoluto tiene la misma expresión, si el argumento es positivo, le cambia el signo si el argumento es negativo. Pero fíjate que este valor absoluto que está acá, funcionaba para un intervalo de -1 a 1 y de 1 a 2, ¿cierto? Entonces tengo que ver cómo funciona de -1 a 1 y de 1 a 2. Esto tiene que coincidir, este dominio, con la definición de la función, porque tengo que ver cuál es el que sirve. Fíjate que acá tienes, vale x-2 cuando la x es mayor o igual que el 2. Lo vamos a pintar ahí. Cuando la x es mayor o igual que el 2. Estamos hablando de esta porción. Y eso tendría que intersectarse con ¿qué? ¿Qué dice esto? Este es el intervalo de -1 a 1 y de 1 a 2. Ok, este es el intervalo de -1 a 1 y de 1 a 2. Si nos damos cuenta, es como que tuviéramos algo así. De -1 a 1 y de 1 a 2. Es esa porción, ¿verdad? Fíjate que esta porción no intersecta con nada de esto. No, entonces esta no va. Con esta otra, las X son, no es menor o igual. Las X son menores que el 2, dice, sería esta porción. Y esto es, ay, 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 pasó, no importa. Este es menores al 2 y por el otro lado tengo el intervalo de -1 a 1 y de 1 a 2. ¿Hay intersección ahí? Sí, estoy intersectando este con este. ¿Hay intersección? Sí. ¿Y la intersección qué te va a dar? Pues te va a dar exactamente este intervalo, de -1 a 1 y de 1 a 2. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el valor absoluto en este dominio, en este intervalo, está definido como ¿qué? Como -x+2. Y es lo que me va a interesar. Ok, esta era mi función, la original. En lugar de este valor absoluto, ¿qué voy a anotar? ¿Qué dice? -x+2. -x+2 -1 me va a dar -x+1. Y aquí, fíjense, acá tenemos nuestra función definida por intervalos. Tengo un intervalo eh, así más o menos. Tengo mi función acá donde
va a funcionar para las x que están entre menos 3 cerrado al menos 2 abierto. Y tengo otra expresión que funciona para el intervalo de menos 1 a 1 y de 1 a 2. ¿Se entiende cómo está el asunto ahí? Por favor, si hubiera alguna duda, cuéntenme. ¿Se entiende? Ah, entonces, es una función definida por intervalos. ¿Puedo graficar esta función? Claro. Aprovecharemos. Aquí la voy a poner. Y nos acordaremos. Ay, perdón, no sé qué cerrar. Nos acordaremos de nuestro amigo GeoGebra. Les decía, hay la versión online. Entonces, esa nomás la abrimos. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo está esto? Fíjate, tú tienes tu función en el intervalo de menos 3x de menos 3 a menos 2 tienes una expresión. Entonces, ¿cómo le hago para que salga con condición? Uso esto. Sí, condición entonces. Si es más de una condición, uso esta otra. Voy a usar esta. Sí, ¿qué pasa? La x está entre menos 3, entre menos 3 y menos 2. Entonces, así, ¿no ve? Si la x está entre menos 3 y menos 2, en menos 3 cerrado, ¿cuánto vale la función? Entonces, la función vale x al cuadrado más 2x más 2. Y fíjate que simplemente estaríamos anotando esto. ¿Notas? Eso es lo que quería, ¿no? Vale x cuadrado, no, más 2x, perdón, era negativo. Más 2x menos 2, dice. Ok, mi función vale x cuadrado más 2x menos 2 en el intervalo de menos 3 a menos 2. Perfecto. Ahí está, ven el gráfico de la función ahí. ¿Cierto, no? Sí, es una parabolita vertical, se abre hacia arriba, pero es solo una porción, correcto. ¿Y la función vale cuánto? Aquí está la expresión. La función va a valer, paréntesis. Pero también tiene condición, sí. Entonces pongamos la condición. Sí, condición entonces. ¿Qué tienes acá? Aquí tú tienes tu x entre menos 1 y 1. Voy a anotarlo así. Si la x está entre menos 1 y 1, mi función va a valer x más 3 sobre menos x más 1. Ahí, ¿estamos? Le voy a poner el mismo color para que se parezcan, para que así las identifiquemos. ¿Es este? No, este. Ya les voy a poner rojitas. Esta es la función. Ya está. Entonces está. Simplemente le voy a quitar su etiqueta. Y esta también. Listo. Y finalmente, ¿qué tendríamos? Es la misma expresión, pero ¿cuánto? Sí, condición entonces, si la x está entre 1 y 2, ¿cuánto vale tu función? Nuevamente vale x más 3 entre menos x más 1. ¿Por qué es importante definirla así? Porque en realidad, si ustedes se fijan, esta expresión tiene una asíntota. ¿En qué valor? En x igual a 1 tiene su asíntota, ¿cierto? Entonces les decía, vamos a poner todo el mismo color. Ahorita les muestro mejor. Esta vamos a ponerle, yo qué sé, verde o celeste, celeste. Ya se lo voy a ampliar aquí un ratito. Mi función está definida por intervalos, ¿correcto? Tiene una asíntota en x igual a 1, no hay ningún problema, pero esta es la función que tengo. Es una función, fíjense, lo vamos a ver más adelante. Esta es una función, se la llama discontinua. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tu curva, tu función, tiene una definición y de aquí salta, hay espacios, se dan cuenta, hay huecos.
La función es discontinua. Está definida de tal manera de que por aquí hay una porción, por allá hay otra, por allá hay otra. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hallar nosotros la función inversa? Primera pregunta, antes de empezar. ¿Esta es una función inyectiva o no? ¿Cómo era inyectiva? Que no se repitan las imágenes, que no se repitan los valores en Y. ¿Cómo la ves? Le voy a quitar la cuadrícula. Ahí se ve mejor. Me parece que tal vez no hay ningún valor en Y repetido, ¿no? Si de aquí, se salta este otro, sí, la función es inyectiva. Por lo tanto, esta función va a tener función inversa. Perfecto. Hallaremos la función inversa. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué decíamos ayer? Vamos a ir por porciones. Empezamos con esta porción. X cuadrado más 2x menos 2. Ustedes saben que si yo miro sin, así sin prestar atención, esta corresponde a la curva de una parabolita. Una parábola como tal no es inyectiva porque hay imágenes repetidas, ¿cierto? Pero esta expresión como tal es inyectiva. ¿Por qué? Porque solamente está funcionando en el intervalo de menos 3 a menos 2. Es que es como que de toda la parábola yo solo estoy viendo esta porción. Ah, bueno, y esa porción sí es inyectiva, ¿verdad? Lo podemos mirar acá. ¿Ven? Es solamente esta partecita, es inyectiva. Perfecto. ¿Cómo voy a hallarla a la inversa? Hemos dicho por porciones. Empiezo con esta. Es como que mi primera función vale x cuadrado más 2x menos 2. ¿Cómo hallo la inversa? En lugar de y pongo x, en lugar de x pongo y. Ahí está, despejo a la y. O es una ecuación cuadrática, no pasa nada. Y ahí está. Y ahorita este más menos, ¿por qué está así más menos? Porque en realidad te está marcando una relación inversa. Fíjate, si esta fuera tu función, su inversa tendría que ser ahí, una parábola horizontal para que sea simétrica respecto a la recta de identidad, que evidente, no es, no es función, es relación, ¿cierto? Pero como tú solamente estás viendo esa partecita, solamente te vas a fijar la porción que sea simétrica, o sea, solamente va a ser una partecita, digamos por ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hago? Vamos a elegir si necesito el signo positivo o el signo negativo. No sé de dónde querían entrar. Acá. Eso es lo que vamos a ver, si es el signo positivo o negativo. ¿Cómo le hacemos? ¿Se acuerdan lo que decíamos son las funciones inversas? Si tu función f te genera pares ordenados x, y, tu función f inversa te genera pares ordenados y x. ¿Se acuerdan? Eso decíamos, ¿verdad? Que la función inversa va a tener los pares ordenados, pero en el otro sentido. ¿Sí se acuerda? Sí. Entonces, está muy fácil aquí. Fíjate que esta expresión funciona cuando la x está entre menos 3 y menos 2. Vamos a darnos un valorcito. ¿Qué sucede acá cuando la x tome el valor de menos 3? ¿Qué pasaría? A ver, reemplacen menos 3 al cuadrado es 9, 2 por menos 3 es menos 6, 9 menos 6 es 3, menos 2 es 1. Ah, ok, tendrías el par menos 3, 1, ¿verdad? En tu función original, sí. Ahora, ¿cuál debería ser la inversa? La inversa te debería generar el par 1 menos 3. Vamos a ver cuál genera el par 1 menos 3. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando x vale 1? Reemplacen, 3 más 1 es 4, su raíz es 2. Con el signo positivo sería menos 1 más 2 es 1 positivo, con el signo negativo sería menos 1 menos 2 me da menos 3. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el positivo o el negativo? Para que genere el par ordenado al revés, pues tiene que ser el negativo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Significaría que la función inversa para esa porción es todo esto, menos 1 menos raíz de 3 más x. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿en qué intervalo actúa? La pregunta es, esto lo voy a borrar un ratito. La pregunta es, ¿en qué intervalo actúa? Porque esta función actuaba de menos 3 a menos 2. Voy a partir de esto.
voy a partir del intervalo en el cual está actuando ahí la función original. Entonces, fíjate, tu función era x cuadrado más 2x más 2, cuando la x estaba entre menos 3 y menos 2. Y voy a generar, para hallar el dominio de la inversa, acá. Voy a generar la expresión que corresponde a la función. Ok, ahí está. Voy a empezar por partes. Yo necesito que la x esté multiplicada por 2. Si multiplico 2x, 2x estaría entre menos 6 y menos 4. Necesito restarle 2. Le resto 2 a ambos lados. Menos 6 menos 2 me va a dar menos 8, menos 4 menos 2 me va a dar menos 6. Ya está. Por otra parte, necesito sumarle x cuadrado. Yo decía que la x estaba entre menos 3 y menos 2. ¿Qué va a pasar cuando eleve al cuadrado? Elevo al cuadrado 3 va a ser 9, elevo al cuadrado 2, menos 2 va a ser 4. Entonces x al cuadrado va a estar entre 4 y 9. Pero ojo, noten cómo los intervalos se han cambiado. Claro, porque como está al cuadrado, pues cambia. Ahora lo que tengo que hacer es que, a ver, revisaré. Solo lo tengo que sumar. Ok, sumo x cuadrado más 2x menos 2. ¿Entre quién y quién va a estar? Y es muy fácil, te fijas, el intervalo abierto era 4, el intervalo abierto era menos 6. Voy a sumar estos. 4 menos 6 sería menos 2. El cerrado era menos 8. Más 9 sería 1. Ok. Y entonces voy a decir que estoy entre menos 2 y 1. ¿Y cómo va a representar esto? Mi función va a tomar la expresión que quiero cuando la x esté entre menos 2 y 1. ¿Por qué? Porque el rango del original, este era el original, te va a generar el dominio de la inversa. Ya está. Listo, y vamos a trabajar para la otra porción de la función. ¿Cuál era la función? Era x más 3 entre menos x más 1 cuando la x estaba en este intervalo. Hago lo mismo para la inversa. En lugar de y pongo x, en lugar de x pongo y, despejo aquí está la función inversa. Listo. ¿Dónde funciona? No sé, esto era entre menos 1, 1 y de 1 a 2. Entonces lo voy a anotar así. Entre menos 1, la x está entre menos 1 a 1 y está entre 1 y 2. Muy bien. ¿Cuál era mi función? Fíjate, tu función era x más 3 entre menos x más 1. Así está medio feíto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir. ¿Qué pasa si tú divides x más 3 entre menos x más 1? X entre menos x, ¿cuánto te daría aquí? Te daría menos 1. Menos 1 por 1 es menos 1, pasa como positivo más 1. ¿Sí? Menos por menos te da más x pasa como negativo, menos x. Ya pasa, se van las x, ¿qué te queda? 1 más 3 es 4. ¿Algo más? No, nada más. ¿Cuál es de acá el cociente y cuál es el residuo de la división? Aquí hemos dividido por galera, ¿verdad? Esto hemos puesto así. Estos se han simplificado y de ahí es que ha quedado 4. ¿Cuál es el cociente? El cociente es menos 1 y el residuo es 4. ¿Qué decía el algoritmo de la división? Te decía, una división es igual al cociente menos 1 más el residuo entre el denominador. Ahí está. ¿Estamos? Estamos. Ahora, para hallar en qué dominio funciona esta inversa, voy a partir de acá, del dominio en el que estaba definido, como hemos hecho hace rato, y en estas expresiones generar la función. Esta era la función. Ok, ¿qué necesitas? Primero que tu x está por menos 1. Ok, por menos 1, ¿qué pasaría? Por menos 1 aquí se vuelve 1 positivo, estás multiplicando por un negativo. Desigualdad cambia de sentido. Cambia de sentido así. ¿Te gusta así? No, lo anoto al revés. Ok, ya está. Después necesito sumarle 1. Le sumo 1 y sería que ese valor está entre 0 y 2. Ya está. Ahora lo tengo que dar la vuelta. Fíjate que ese valor está entre 0 y 2. Es positivo. Menos x más 1 es positivo. Si todo esto yo lo traigo a dividir, ¿aquí qué tendrías? Que 2 sobre esta expresión es mayor que 1. Correcto. Y luego el 2 lo mandas a dividir. Yo tendría esto. ¿Estamos bien? Y si hago por el otro lado, pues me queda
Sobre y es 0, 1 sobre 0 me da infinito. Listo. Voy a hacer exactamente lo mismo por acá. Esto funcionaba de 1 a 2, le he modificado, le multiplicaba por menos 1, entonces menos x estaría entre menos 2 y menos 1, le sumo 1, va a estar entre menos 1 y 0, mandamos igual así a dividir, y esto estaría entre menos infinito. ¿Por qué menos infinito? Porque vas a tener menos 1 y 0 es un valor negativo. Un valor negativo pasa a dividir, cambia la desigualdad, ¿sí? Aquí estamos. Y ahora ahí en ambos casos lo tengo así. Ahora, ¿qué tenemos? 4 tiene que estar arriba. Ok, todo por 4, ambos lados. ¿Y aquí qué diría? Que 4 entre menos x más 1 es mayor que 2. ¿Es necesario anotar esto? No. Y por aquí, 4 sobre menos x más 1 vendría a ser menor a menos 4. Ya está. ¿Qué más necesitas? Sumarle menos 1. Aquí, menos 1, le sumo menos 1 más 2 va a ser 1, menos 1 menos 4 va a ser menos 5. Y esta era la expresión que me interesaba. Está sacando denominadores, como un denominador me queda esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué voy a decir? Mi función inversa toma la expresión que decíamos, ¿cuándo? Cuando la x está en el intervalo, ¿qué? ¿Cómo es esto? X mayor a 1, ay, perdón que esté así medio feo, y de aquí x menor a menos 5. Entonces, ¿qué diríamos? Cuando la x está en el intervalo de menos infinito a menos 5, unión de 1 al infinito. Y ya está, y ya tendría yo acá la función inversa. ¿Qué ha pasado con la función inversa? La función inversa también está definida por intervalos. ¿Se dan cuenta? ¿La graficaremos? La graficaremos. ¿Quiero hacer con GeoGebra? Dale, aprovecha. Si tienes GeoGebra, pues aprovecha el GeoGebra. Ok, ¿cómo era la cosa? Aquí necesitas condición. Le pones sí, condición entonces. ¿Cuál es la condición? Menos 2 es menor a x y este es menor o igual a 1. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuánto vale tu función? Vale menos 1 menos raíz en GeoGebra es SQRT, eso es raíz cuadrada, ¿ve? De 3 más x. Ahí estamos. Menos 1 menos raíz de 3 más x cuando estoy, ok, le voy a poner un colorcito que sí me acuerde. Voy a poner este morado de acá. Listo, y le voy a quitar la etiqueta. Ya estamos. Y por el otro lado, fíjate lo que tienes. Tienes dos intervalos, menores a menos 5 y mayores a 1. Ok, lo voy a hacer así. Sí, condición entonces. Sí, ¿qué diríamos? X es menor que menos 5. Ahí estaríamos de x menor a menos 5, de menos infinito a menos 5. Mi función vale x, x menos 3 sobre x más 1. Y a ver, revisen. Sí, y esto aquí está con, vemos esto, le ponemos este color, perfecto. Y la otra partecita, ¿cómo sería? Sí, condición, entonces, ¿cuál es la condición? Es del 1 al infinito, entonces la x es mayor que el 1, entonces mi función es la misma, x menos 3 dividida entre x más 1. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a ponerle igual el color moradito que está para las otras. Y ahora sí, fíjense, lo voy a ampliar. Ahí está. Qué súper interesante, qué cosa. Primero, me doy cuenta acá, las moradas son las inversas, que esas inversas tienen una asíntota, ¿no? ¿Qué asíntota tienen estas inversas? X igual a menos 1. Mucho no me va a afectar, realmente no me va a afectar. Después, ¿qué más? Decíamos que la función original y la función inversa siempre son simétricas respecto a la recta identidad. Fíjate lo que está sucediendo. Esta voy a apagarlo un rato. La parte roja, la parte morada. La parte roja, la morada. ¿Notan? Hay simetría en todo momento respecto a la recta identidad.
No importa que mi función esté definida por intervalos, o sea, una sola. Lo cierto es que las inversas siempre van a cumplir esto de la simetría respecto a la recta identidad. Ahora, eh, la, se llama la curva lila, la moradita, en realidad, tiene como asíntota horizontal y igual a 1. Ahí, si ustedes se dan cuenta, ahí es donde la curva se acerca, ¿ven? Pero no la toca, ¿cierto? ¿Y se acuerdan ustedes que yo tenía esta asíntota vertical? Sí, esas también son simétricas. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Voy a detener aquí la grabación porque en realidad esto era lo que correspondía al cálculo de funciones inversas. Entonces lo voy a meter en el capítulo de funciones. Y ahora sí, dime, ¿qué dudas hay? Perdone, esto, la línea negra, ¿me podría volver a explicar cuál es esta? La línea negra es esta, es la recta identidad, es y igual a x. Cuando hablábamos de las funciones inversas, decíamos que siempre va a suceder que una función y su función inversa van a ser ambas simétricas respecto a la recta identidad. Fíjate, tu función inversa es todo lo que es rojo, la función original, perdón, y la función inversa son las lilas. Y en todo momento los trazos rojos son simétricos a los lilas respecto a la recta identidad. ¿Eso va a pasar siempre? Sí, eso va a pasar siempre. Fíjate, F, aquí está. Ah, no es este. Aquí está. Ayer cuando hablamos, decíamos, toda función y su función inversa siempre van a ser simétricas respecto a la recta identidad. Eso es lo que decíamos. Y eso es lo que estamos verificando en esta función que está definida por intervalos. ¿Se dan cuenta? Este ejercicio sí está súper simpático porque me ayuda a entenderlo mejor, por eso es que lo he hecho. De hecho, ya lo he subido al Classroom también. Está acá, en lo que es aquí, funciones, está aquí como funciones 2. Ya es esto que hemos hablado el día de hoy. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunte. Y esta recta identidad es tanto para la función inversa como la relación. ¿Cómo se llama? No te me pierdas. Esa recta identidad lo que te dice es que te va a marcar la simetría de una función con su inversa. Tú sabías que una función era así, iba del dominio a su imagen. Y la inversa iba justo al revés. Entonces, lo que te está diciendo esta condición es esta. Espérame. Tú tienes acá tus ejes X y tienes por ahí a tu recta identidad. Lo que se está diciendo es cualquier función, supónganse que yo hago así. Si esta es mi función f y esta función tiene inversa, pues la inversa va a ser siempre simétrica a esa. ¿Te das cuenta? O sea, ambas, la original y la inversa, generan una simetría respecto a la recta identidad, respecto a la recta y igual a x. ¿Se entiende? Puede ser que tu función no sea inyectiva. El resultado te dará una función que no es, bueno, te dará una inversa que no es función, que es relación. Puede ser que sea inyectiva. No importa el cómo sea.
realmente no importa el cómo sea, lo importante es entender que siempre se va a cumplir la simetría respecto a esta rectidentidad. ¿Qué pasaría si esta es tu función inversa y tu función original? Así tendrían que venir. ¿Se dan cuenta? Ahora, esta función, voy a suponer, ahorita eso fuera así. ¿Qué sucedería por acá? Siempre tendría que haber una simetría respecto a esta recta. ¿Se dan cuenta? Muy al margen de que el resultado sea o no sea función, o sea relación inversa, igual se va a mantener la simetría respecto a la recta identidad. ¿Se entiende? Sí, ya un poco mejor, muchas gracias. Perfecto. Y Sí, con- dime. una consulta más, disculpe, con respecto de la solución del ejercicio que estábamos haciendo, en una parte me he confundido, o bueno, me he perdido, no sé si me podría volver a explicar, en el que estábamos resolviendo. ¿En esta? Sí, al Este era el momento, ejercicio. O sea, sí, este es en nuestro ella, ejercicio. Espérame un ratito. Quiero ver. Este es nuestro ejercicio. Entonces, lo que hemos hecho, esta función está definida por intervalos. He hallado las inversas para cada una de estas expresiones. Como tiene función especial, lo primero que he hecho ha sido quitar esa función especial. Para eso hemos recordado cómo se define esta función especial y hemos visto en qué momento se intersecta con este intervalo de -1 a 1 y de 1 a 2. Ya lo hallamos es con este y entonces decimos que para este caso, no es para siempre, para este caso mi función valor absoluto de x menos 2 está definido como menos x más 2 porque solamente está actuando en este intervalo. ¿Estamos bien? Y entonces tú ya tienes tu función, la que tenías al inicio, pero ya definida de una manera sencillita y por intervalos. Acá, si te fijas en la definición de f, ya no hay ninguna función especial. Ahora, ¿cómo hemos hecho su inversa de cada una? Para esta parte, en lugar de x pongo y despejo la y. Listo. ¿En qué intervalo funciona? Tomas esto, tomas el intervalo en el que estaba funcionando y ahora ahí haces generar esta expresión, lo que correspondía a f, x cuadrado más 2x menos 2. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿hasta ahí alguna duda? La persona que me preguntó. eh, a partir de esta parte, al momento de hacer las funciones inversas, hemos cambiado las X por las Y y después en esta parte habría que generar lo que hay en el medio Lo que hay en el medio, no estoy de menos entendiendo. 3X. ¿A qué te refieres con lo que hay en el medio? De la función 1X, en este tendríamos que reemplazarla, bueno, tendríamos que hallar lo mismo, pero en los intervalos que nos están dando de menos 3X. Claro, en este intervalo de -3 a -2, nada más. Entonces, por eso te digo, fíjate, en lugar de y pones x, en lugar de x pones y. Tienes una expresión que aparenta ser una relación, bueno, no aparenta, es una relación porque hay un más menos. Ahora, como es inversa, tiene que ir generando los pares justo al revés. Esta tu función daba en el intervalo de -3 a -2, entonces voy a tomar un valorcito. Con -3, ¿qué pasa? Con -3 y vale 1. Entonces la inversa te tiene que generar justo el valor al revés. ¿Cómo te genera? El par 1 menos 3, ¿con el signo positivo o con el signo negativo? Analizo y veo que para cuando x vale 1, y si yo quiero que y salga -3, pues necesariamente tengo que tomar el signo negativo, ya está. ¿Y cómo encuentro su dominio? O sea, para esta función, su inversa, su inversa es esta, con el signo negativo. ¿Cómo hallo en qué dominio funciona esta inversa? Esa era tu función original. Funcionaba en este dominio. Lo que vas a hacer es que acá se genere toda esta expresión, x cuadrado más 2x menos 2. Entonces, por eso es que le sumo, le multiplico por 2, le sumo menos 2, lo elevo al cuadrado y ya está.
para generar en qué intervalo esto está funcionando. Ay, me confundo, ¿lo puedo hacer directo? Claro, ¿cuál sería otra manera? Fíjate, cuando x vale menos 3, hemos dicho 9 menos 6 menos 2 te da 1, ¿ok? Y vale 1. Cuando x vale menos 2, 4 menos 4 se va y sería menos 2. En realidad, tu resultado está entre menos 2 y 1, y es lo que estoy sacando aquí al haber sumado, ¿cierto? Y digo, mi inversa está funcionando en este intervalo nada más. ¿Es importante hallar el intervalo? Claro. ¿Sí? No sé si te respondí tu pregunta. Ya, de manera más simple, entonces solo reemplazamos los valores de Sí, menos 3 en la otra sí, ecuación y ya. sí, sí. Pero eso va a funcionar en algunos, en otros como este no es tan simplón. Por eso es bueno hacer este análisis, ¿ya? Acá hemos hecho lo mismo, tenías tu segunda función, en lugar de x pones y, en lugar de y pones x, encuentras la inversa y luego ves en qué dominio va. Nuevamente usando esto y generando la función original para ver de dónde a dónde estamos. Lo cierto es que ahí ya voy a tener mi inversa igual definida por intervalos. ¿Estamos Sí, bien? en esa parte para generar los intervalos de la segunda función es donde me he perdido porque ahí ya también teníamos los infinitos y cómo los ha pasado también eso, mi No los chispoteca. he pasado, no los he pasado, o sea, lo estoy respetando nada más. ¿Qué dice? ¿Qué te decía? Te dice, esto es de menos 1 a 1 y de 1 a 2. Ok. Tu x está en menos 1 a 1 y tu x está de 1 a 2. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tienes que generar esto. La clave es generar esto. Entonces, ¿cómo he hecho para que se genere eso? Lo primero que he hecho ha sido dividir y expresarlo. Esta división es esta misma. Cociente más residuo sobre denominador. Esto es lo mismo, claro. Si tú sacas como un denominador, vas a tener lo mismo. Ok, entonces estoy generando esto, menos x más 1. Menos x más 1. En ambos. Lo paso a dividir. Ok, si este se viene a dividir y este se viene a dividir, aquí tendrías 1 sobre 0 es infinito. Aquí tendrías 2 sobre este valor, y este 2 se pasa y es un medio. ¿Sí? Simplemente están pasando a dividir. Lo mismo por acá, pasa a dividir, solamente que aquí ten cuidado. En este caso, esta expresión es un valor negativo porque estás entre menos 1 y 0. Es negativo, entonces cuando pasa a dividir algo, le cambio el signo. ¿Sí? Y ahí está. Ahora, ¿qué significa que un valor esté entre 2 e infinito? Si algo está entre 2 y el infinito, pues es así nomás, es abierto. Y no es necesario anotar el infinito, no. Y diríamos que mi expresión es mayor que 2. Y lo mismo por acá, ¿te das cuenta? La expresión es menor a menos 4. Y luego simplemente estoy generando lo que me interesaba para lograr el valor que era de y, o sea, la expresión que era de y. Y aquí, ¿qué dices? X mayor a 1, x menor a menos 5, y ya de ahí voy a tener el dominio que corresponde. ¿Sí? Esa parte sería de menos infinito a menos 5, unión de 1 al infinito. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Preguntas? Sí, Inge, muchas gracias. Listo, lo van a leer con calmita, ¿ya? Bien, voy a detener. Ah, no, ya está detenida, ¿no? La grabación sí. Eso era un pendiente que nos había quedado de ayer porque, bueno, llegó un ejercicio, pero estábamos con otro y entonces, para que no quede ahí la duda. ¿Ya? Ahora sí, retomaremos lo que estábamos haciendo ya el día de ayer, una repasada violenta. ¿Qué decíamos que pasaba cuando hablábamos de los límites de una función? Hablar del límite de una función, usar esta notación, límite cuando x tiende a x sub 0 de mi función es L, ¿y qué significaba? Que alrededor de un valor, ah, qué fea letra, alrededor de un valor x sub 0 en el eje X, le voy a formar su vecindad a todos estos puntitos próximos. X sub 0 está definida sobre mi función y genera un valor que a partir de ahora lo voy a conocer como L. ¿Quién es L? Es la expresión que resulta de reemplazar X sub 0. Pero ¿qué más va a suceder?
Si yo formo una vecindad alrededor de x sub 0, automáticamente se va a generar una vecindad alrededor de L. Esa vecindad va a trabajar con un radio delta, y como los radios no necesariamente van a ser iguales, la que se forme en el eje Y va a tener un radio epsilon. ¿Qué es lo que me decía? ¿Qué significa esta notación? F de x menos L en valor absoluto menor a epsilon, si solo si x menos x sub 0 menor a delta. ¿Qué es lo que te está diciendo esta notación? Lo que te está diciendo es, si hay una vecindad alrededor de algún valor en el eje Y, también tiene que haber vecindad alrededor de algún valor en el eje X. Es lo que te dice. ¿Listo? Y es muy fácil evaluar si. ¿Quién es x sub 0? X sub 0 es el valor al cual se acerca tu valor de x. Este es x sub 0. Aquí dice límite cuando x tiende a 3. Ah, ok. Lo que pasa es que alrededor de 3 es que vamos a formar la vecindad. ¿Cierto? Cierto. Tu función es la expresión donde vamos a reemplazar. Y este 14 en este caso viene a ser el resultado de reemplazar el valor de 3 en la expresión. Este es L. Entonces lo único que estoy haciendo es reemplazar todo. ¿Sí? La función 5x menos 1 menos L menor a epsilon, si solo si x menos 3 es menor a delta. Y la idea es generar esta misma expresión al otro lado, x menos 3. Me doy cuenta que podría factorizar el signo, luego este signo se podría pasar a dividir y ya está. Y aquí ya tengo la misma expresión. Y entonces lo único que hacemos es más o menos igualar, decir que son muy próximos estas expresiones, de donde epsilon quintos es aproximadamente igual a delta. ¿Se dan cuenta? Esto hemos hecho el día de ayer, ¿verdad? Habíamos hablado también qué sucedía si tenía otro tipo de funciones donde al despejar, al tener lo mismo a ambos lados, yo tendría una expresión por acá que está en función de x. Ah, sí. ¿Qué se hace? Lo que se hace es muy simple. Vemos qué sucedería en esta otra si delta tomara el valor de 1. Entonces estoy reemplazando el valor absoluto de x más 1 es menor a 1, lo que significa que x más menos 1 está entre menos 1 y 1, y la x estaría entre 0 y 2. Y reemplazo estos valores acá, donde en lo que había tenido por aquí, espérenme un ratito, acá, ¿cierto? X menos 1 va a ser menor que 2 epsilon sobre este valor absoluto. Reemplazo cuando x vale 0 acá, y x menos 1 sería menor a 2 epsilon. Con el otro valor, con x igual a 2, ¿por qué? Porque te dice que tu x está entre 0 y 2. Con x igual a 2, reemplazo y me sale 2 epsilon séptimos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Cuál de estos es más pequeñito? ¿2 epsilon o 2 séptimos de epsilon? ¿Cuál es más pequeñito? Pues elijo el más pequeñito, que es 2 séptimos de epsilon, ¿cierto? Y luego digo que el radio delta es el valor mínimo entre 1 y 2 séptimos de epsilon. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que más o menos 7 veces delta es 2 veces epsilon. Epsilon era el radio en el eje Y. Fíjate, aquí está tu gráfica, ¿sí? Si nosotros hubiéramos hecho correctamente, estoy aquí alrededor de 1. Ahorita ahí está solo para que lo mires. Pero fíjate, en realidad todos los puntos que forman esta vecindad, ¿qué hacen? Se forman una vecindad por acá. Y el radio de esta vecindad, pues es mucho mayor, es ahí. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que decimos, la relación de los radios es de 2 séptimos, ¿no? ¿Estamos bien? Delta es 2 séptimos de epsilon. Hasta ahí habíamos visto ayer, ¿cierto? Ahora voy a empezar a grabar. ¿Dónde estoy grabando? Hasta ahí habíamos visto ayer, ¿verdad? ¿Dudas? Me dice. Empecemos a grabar. Seguiremos entonces lo que ayer veíamos. Ya hemos trabajado con límites y ahora vamos a ver algunas propiedades de los límites. ¿Cuáles? Vamos a partir de que yo tengo el límite cuando x tiende a x sub 0 de mi función f y me da un valor a, genera un resultado. Lo mismo, el límite cuando x tiende a x sub 0 de mi función g genera otro resultado. Y ahora, ¿qué es lo que te dice el límite?
¿Qué propiedades se va a cumplir? El límite es muy versátil, se reparte en absolutamente todo. Veamos la primera propiedad. El límite de una suma va a ser igual a la suma de sus límites. ¿Notan? Es como que este límite se va a aplicar para ambas. Es el límite de f más el límite de g. El límite de f valía a y el de g valía b. Ahí está. ¿Qué pasa en un producto? En un producto lo mismo se distribuye el límite, sería por b. En una división se distribuye el límite y es a entre b. ¿Qué pasa si tengo el límite de f elevado a la g? Lo mismo, el límite también se reparte al exponente y me va a dar a la b. En una raíz tu límite puede entrar en la raíz. Sería la raíz enésima del límite. Esta expresión conocemos que es a y me va a salir la raíz enésima de a. En un logaritmo, lo mismo, el límite entra. Ay, qué feo es esto. El límite entra en un logaritmo y entonces va a ser logaritmo del límite. Esto conozco, esto es a y el resultado va a ser el logaritmo neperiano de a. Y ya estaría. ¿Qué estamos viendo ahí? Que el límite en realidad se distribuye a cualquier tipo de expresión. Si tengo logaritmos, entra dentro del logaritmo. Si tengo raíz, entra dentro de la raíz. ¿Cómo vamos a hallar estos límites? ¿Cómo se encuentra el límite de una expresión? Ah, era muy fácil. Lo único que he hecho, ¿qué ha sido? ¿Querías esto? Lo único que has hecho ha sido reemplazar en lugar de la x el valor al cual tiende la x. Aquí te dice que x tiende a 3. Ok, en lugar de la x le pongo 3. Y este resultado que obtengo, este es el resultado del límite que estoy buscando. ¿Ya? A no olvidarnos eso. Entonces vamos a lo que toca. Al ir determinando, reemplazando así, viendo qué se genera, muchas veces voy a llegar a valores indeterminados y muchas otras a valores determinados. Los determinados son aquellos de los cuales conozco la respuesta y de los indeterminados, como su nombre lo dice, está indeterminado, pues no vamos a poder hacer mucho, salvo que veamos de aplicar algún método para levantar la indeterminación. ¿Estamos bien? Veamos qué valores determinados hay que a veces no los reconozco. ¿Qué es 0 por 0? Fácil, es 0. 0 entre a es 0 también. Y a entre 0 a, aquí cambia ya un poquito. A dividido entre un valor 0 va a ser infinito siempre y cuando el valor de a sea positivo. De manera análoga, a sobre 0 va a ser negativo siempre y cuando el valorcito de a sea un valor negativo. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, ingeniera. Sí, Maravilloso. Sigamos. Estos valores que vamos a ir sacando, decíamos, pueden ser determinados. Fíjense este listadito. Te da algunos valores que a veces ni sé que son determinados. 0 sobre 0 es 0, 0 entre a es 0, a sobre 0 es infinito, infinito más infinito. Dos valores grandes te da un valor más grande todavía, es infinito, infinito por infinito es infinito. 1 elevado a cualquier potencia, fácil es 1. Cualquier valor elevado al infinito, pues el resultado va a ser grande, va a ser infinito. Pero a veces llegamos a toparnos con valores de los que dudamos, que no sabemos cuál es la respuesta. Yo sabía que 0 entre un valor era 0 y cualquier valor entre 0 es infinito. Pero ¿qué pasa si tengo 0 entre 0? No es que este con este se simplifique y da 1, no. Si yo tengo 0 sobre 0, voy a tener un valor indeterminado. ¿Qué significa un valor indeterminado? Que no sabes cuánto vale. ¿Y cómo vas a hacer? Hay que levantar la indeterminación para poder tener un valor numérico ya definido. Entonces, ¿qué voy a decir? 0 sobre 0 es indeterminado. ¿Qué pasa si yo tengo infinito menos infinito? Ese también es indeterminado. ¿Por qué? Porque puede ser que este mi infinito sea más grande que este otro, no sé. Se crea una duda, indeterminado. ¿Cuál más es indeterminado? Infinito sobre infinito y este otro, 1 al infinito. ¿Por qué? Yo sabía que cualquier valor al infinito era infinito, pero 1 a cualquier potencia era 1. La pregunta es, ¿esto va a ser 1 o va a ser infinito? Y es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Estos son valores indeterminados. ¿Qué significa?
que si por casualidad llegas a alguno de estos, tienes que levantar la indeterminación. Ahorita ven, espérenme un ratito, están tocando a la puerta, espérenme un ratito.
Ya, listo, chicos. Lo siento, estaban tocando el timbre. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo depende de qué tipo de límites nos topemos. Vamos a denominar límites algebraicos cuando tengamos límites que correspondan al cociente de dos polinomios o a una fracción algebraica. ¿Qué resultados puedo obtener cuando aplico estos límites algebraicos? Ustedes ya saben que solo se reemplaza el valorcito y ya está. Puede ser que tenga una división, 0 entre un valor entre 0, pero ¿qué pasa si por mala pata me da 0 sobre 0? Si me resultara una indeterminación de la forma 0 sobre 0, tengo que levantar esa indeterminación. ¿Y cómo vamos a hacer para levantar esa indeterminación? Va a bastar con factorizar tanto del numerador como del denominador el factorcito x menos x sub 0. Lo factorizamos y ya está. ¿Cómo? Fíjate aquí. Límite cuando x tiende a 2 de esta expresión. A ver, veamos. Raíz cúbica de x a la cuarta. ¿Cuánto es? 2 a la cuarta es 16, más 11 es 27. Raíz cúbica de 27 es 3 menos 3. Arriba me da 0. Y abajo, ¿cuánto me da? 2 al cubo es 8. Menos 2 por 2 sería aquí menos 4. 8 menos 4 es 4, menos 4. También me da 0. Es una indeterminación 0 sobre 0, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Me dice, hay que factorizar. Muy bien, ¿cómo vas a factorizar? Primero, del denominador. ¿Cómo vamos a factorizar del denominador? ¿Cuál es la forma más fácil para factorizar del denominador? ¿De acuerdo? ¿O no se acuerdan? Ruffini. Exacto, nuestro super amigo Ruffini. Al cubo le acompaña 1, al cuadrado nadie, 0. Lineal, menos 2. Independiente, menos 4. Ahora, pienso aquí qué valor va a ser. No, no tienes nada que pensar. ¿Por qué? Porque aquí lo que tienes que hacer es esto. Aquí ya te dice que tu x tiende a 2. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle este valor directamente en tu tablita de Ruffini. ¿Ya? Entonces estaba aquí. Y voy a ponerle 2. ¿Y qué pasa cuando x toma ese valor? Baja aquí el 1. 1 por 2 va a ser 2. 2 más 0 es 2. 2 por 2 es 4. 4 menos 2 es 2. 2 por 2 es 4. Y 4 menos 4 te da 0. Ah, perfecto, maravilla, ya está. ¿Qué significa? Que esta expresión factorizada va a ser ¿qué? Va a ser x menos 2, se cambia el signo, y esto se copia tal cual, grado 0, grado 1, grado 2, por x cuadrado más 2x más 2. Ya está. El denominador ya lo he factorizado. Entonces, tu límite cuando x tiende a 2, en lugar de todo este denominador, voy a anotar x menos 2 por x cuadrado más 2x más 2. Ya está factorizado de abajo. Maravilla. Pero tengo que lograr también factorizar de arriba. Pero arriba, ¿cómo voy a factorizar si es una raíz? Pues lo que vas a hacer es racionalizar tu expresión. ¿Cómo se racionalizaba? Y aquí entra pues todo lo que sabías de expresiones algebraicas. ¿Cómo racionalizabas esa raíz cúbica? Voy a generar diferencia de cubos. ¿Ya? Para eso multiplico y divido, ¿por qué? Por la primera expresión al cuadrado, más el producto del primero y el segundo, más el segundo al cuadrado, correcto. Pero si le multiplicas eso arriba, ¿qué hay que hacer? Multiplicarle lo mismo abajo, aunque esté así largo, feo, no importa. Lo cierto es que acá vamos a generar, ¿qué cosa? Una diferencia de cubos. Entonces va a ser esta raíz al cubo menos 3 al cubo. Maravilla, porque aquí este con este se va a simplificar. No importa lo que quede abajo. Ahora fíjate lo que tienes arriba, te quedaría x cuarta más 11 menos 27. 11 menos 27 es menos 16, tú tendrías x cuarta menos 16. ¿Qué es esto? Diferencia de cuadrados. Esto es lo mismo que decir x cuadrado menos 4, y perdón que esté mi letrita así, por x cuadrado más 4, ¿verdad? ¿Verdad?
Ahora, x cuadrado menos 4 es nuevamente diferencia de cuadrados. Y ahí está, es x menos 2 por x más 2. Este no se toca, por x cuadrado más 4. Fíjate lo que ha sucedido. Esto era lo que estábamos buscando. Esta x menos 2 con esta x menos 2 se simplifica. Y ya está, y ahí se levanta la indeterminación. Porque recuerda que te daba 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque si tú reemplazas acá, 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0 también. De ahí es la indeterminación. Ya se simplificó, reescribamos lo que queda. Arriba me queda x más 2, x cuadrado más 4. Abajo x cuadrado más 2x más 2. Por esta raíz al cuadrado más... Correcto, ya está. Y ahora solo reemplazas. ¿Qué vamos a reemplazar? En lugar de las x le voy a poner este valor 2. ¿Qué va a ser? Va a ser 2 más 2, 2 al cuadrado más 4. Aquí abajo tengo 2 al cuadrado, más 2 por 2 más 2. Raíz cúbica de 2 a la cuarta, más 11 al cuadrado. Ahí y aquí más. Listo. Reemplacemos. Arriba 2 más 2, 4. 2 al cuadrado es 4, más 4 es 8. Aquí 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4, 4 y 4 es 8 y más 2 son 10. Aquí 2 a la cuarta, 16, más 11, 27. Raíz cúbica de 27, 3. 3 al cuadrado, 9. 3 por 3, 9. Y aquí 9 también. Y ya estamos. Ay, calculadora, calculadora. Antes de pensar en tu calculadora, hazte la vida lo más fácil que puedas. ¿A qué me refiero? Mitad de 10 es 5. Mitad de 4 es 2. Y entonces ahí está más fácil. 2 por 8, 16. Abajo tengo 9 más 9 más 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 5, 135. Y el resultado de ese límite, ya está. Ya se ha levantado la indeterminación. Ya tienes un valor numérico. El resultado de este límite va a ser 16, 135 avos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Muy bien. Sigamos. Ese otro límite, uy, ¿cómo voy a factorizar si está a la 34, arriba, abajo de la 32? Todo lo que sabes de procedimientos algebraicos funciona. Fíjate aquí, es el límite cuando x tiende a 1. 1 a la 34 es 1, menos 1, 0. 1 a la 32 es 1, menos 1 a la 30 es 1, aquí 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Y hasta que acá, 0. Pero si yo trato de factorizar, no es que no va a salir, saldría. ¿A qué me refiero? Podríamos agarrar a nuestro amigo Rufini y decir a la 34 le acompaña 1, a la 33, a la 32, a la 31, y así hasta llegar a menos 1. Podría ser y claro que te va a salir, pero hay que ver algún procedimiento algebraico que me reduzca y me facilite el trabajo. ¿Qué harías? X a la 34. ¿Quién es 34? Está bien si pones 2 por 17, claro. Y abajo 30 y vas al cuadrado, 32. ¿Qué tal si factorizo o pretendo factorizar algo cada dos términos? ¿A qué me refiero? Entre este y este, ¿qué tienen en común? Ah, pues tienen x a la 30. Si factorizo x a la 30, ¿qué me queda? X cuadrado menos 1. Perfecto. Entre este y el siguiente, ¿qué sería? X a la 26. Factorizo y me queda x al cuadrado menos 1. Y aquí, ¿qué factorizarías? X cuadrado y me queda x cuadrado menos 1. Ah, está bien. ¿Por qué? Porque estoy generando aquí abajo x cuadrado menos 1. Puede funcionar. Factoricemos x cuadrado menos 1. ¿Qué te quedó? X a la 30 más x a la 26 más x a la más x a la más x a la hasta más x al cuadrado. Listo. Por otra parte, acá tengo un binomio donde tengo este elemento a la 17 menos 1, es como decir 1 a la 17. Tengo una resta de dos elementos elevados a la 17. ¿Qué hago? Anoto primero a la 1 en resta y luego en suma en el otro paréntesis. ¿No ves? Aquí la potencia es 17, aquí sería x cuadrado a la 16, a la 15, 14, 13, hasta que desaparece. La ventaja de hacer eso es que x cuadrado menos 1 con x cuadrado menos 1 se va. Y entonces te va a quedar, ¿qué cosa arriba? X a la, si yo multiplico 2 por 16 sería 32,
30, 28, 27 hasta llegar al 1. Y abajo, ¿qué tienes? 30, 26, 20, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, hasta llegar a 2. Perfecto, veamos qué veo con los exponentes acá. Ya es simplificado, eso va a hacer que se elimine la indeterminación, sí. Pero ¿qué has llegado? Aquí está la 32 y aquí está la 30 y aquí está la 28. ¿Qué notas? Que aquí los exponentes van bajando de a 2. Entonces es como que tuviéramos, es por eso que decimos acá una progresión aritmética. Primero con los de arriba. Sí, está cada 2. Aquí es como que, aquí está 1. Entonces esto es como que fuera x a la 0. ¿Cuántos términos tienes? A ver, pensa. ¿Tienes 32 términos? No. ¿Cuántos tienes? 16 por 2 te da 32. Ok, de aquí sería 16. Y unito serían 17 términos. Recuerda que x vale 1. Entonces 1 a la 32 es 1. 1 más 1 más 1 más 1, ¿cuánto te va a dar? 17. ¿Por qué? Porque son 17 términos. Perfecto. ¿Qué hay abajo? ¿Qué notas? Está x a la 30, luego a la 26. Podrías haber anotado un hito más para que te dé la idea, pero en realidad lo que sucede es que esto está cada 4. 30, 26 menos 4, 22 menos 4, 18, 14, 10 menos 4, 6 menos 4, 2. Correcto, termino en 2. Sí, está bien. Por eso es que ahí me he puesto es como que fuera una progresión aritmética con razón menos 4. Primer término es 30, último término es 2. ¿Cuántos términos son? Si quieres lo sumas con tus deditos o si quieres usar la expresión de una progresión aritmética, pero lo importante es entender que se han generado 8 términos. X tiende a 1, 1 a la 30 más 1 a la 26 más, va a ser simplemente 8. Y ya está. Y el resultado de nuestro límite había sido 17 octavos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. Límites algebraicos hay que factorizar de arriba y de abajo el factorcito x menos x sub 0. Siempre, siempre. Si veo que es preciso racionalizar, racionalizamos. Si veo que es preciso hacer alguna operación algebraica que me simplifique el trabajo, como acá, lo hacemos. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Maravilla. Sigamos viendo. ¿Qué hora es? Sí, o sea, ¿qué otro tipo de límites podemos tener? Le llamamos límites trigonométricos. ¿Por qué? Porque en las expresiones donde queremos evaluar el límite tenemos expresiones trigonométricas, hay relaciones trigonométricas. Para evaluar los límites trigonométricos lo que vamos a hacer siempre es tratar de asemejar a estos. ¿Qué te dice el primero? Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. ¿Para qué voy a hacer así? Voy a usar a nuestro amigo GeoGebra, nuevamente. GeoGebra estaba acá. Y quiero que te fijes algo. Acá yo tengo seno de x. La gráfica del seno de x es esta. Y yo quiero graficar y igual a x. Y igual a x es esta otra. Tú lo que tienes acá es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ¿verdad? El primer límite. Fíjate, lo que va a suceder es que tengo que dividir estas dos. Muy bien. Pero si tú formaras una vecindad alrededor de este puntito, de este valorcito 0. ¿Por qué alrededor de ese valor 0? Pues porque ay, caray.
Ahí. Fíjate que si yo formara una vecindad alrededor de 0, el valor del seno de X y el valor de Y igual a X, pues es prácticamente el mismo. Fíjate, aquí se nota, ¿no? Casi que se están solapando. Entonces, cuando nosotros hacemos seno de X sobre X, el valor es casi el mismo, es como que se simplificaran y es de ahí que va a quedar 1. ¿Se dan cuenta? Es por eso que da 1. ¿Verdad que si yo reemplazo así alegremente tengo seno de 0, 0 sobre 0, te da indeterminación? Sí. ¿Qué te estás diciendo eso? Que en realidad lo que vamos a hacer es ver la forma de asemejar a este tipo de límite, cuyo resultado vamos a entender que es 1. ¿Qué tienes en este límite? Límite cuando X tiende a 0. Ve primero que el límite tiende a 0. Tengo el seno de un ángulo y abajo está dividido exactamente entre ese ángulo. Seno de X sobre X. Si aquí fuera seno de 3X, entre 3X. Seno de 45X, entre 45X. ¿Te das cuenta? El argumento del seno tiene que ser el mismo valor que está en el denominador. ¿Estamos bien? ¿Qué dice el segundo límite? Límite cuando X también tiende a 0, de 1 menos coseno de X sobre X. Lo mismo, vamos a decir que el resultado de ese límite va a ser 0. Pero si en lugar de estar dividido entre X está entre X al cuadrado, el resultado va a ser 1/2. El límite cuando X tiende a 0 de la tangente de X sobre X va a ser 1. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ha pasado es que de este límite, ¿qué pasa si tú aquí tuvieras esta expresión, coseno? ¿Cuánto es el coseno de 0? ¿Cuánto es coseno de 0? Es 1, ¿no ve? No afecta. Y aquí tienes tangente de X sobre X y te da 1. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Asemejar a estos límites que van a ser nuestros límites tipo, nuestros modelos. ¿Qué notamos? Al margen de memorizarlos, oh, qué interesante, todos los 4 tienden a ¿cuánto? ¿A cuánto están tendiendo? ¿A cero? Pero A 0. Eso es importantísimo. Para que tú puedas asemejar a estos límites trigonométricos, tenemos que hacer que nuestra variable tienda a 0. Perfecto. Que nuestra variable tienda a 0. Entonces vamos a hacer el límite. A ver, veamos el ejemplo. Cuando X tiende a 5 pi sextos de bla, bla, bla. Aquí hay ya una primera gran diferencia. ¿Cuál? Que mientras acá te decían que tus X tiende a 0, aquí mi X no tiende a 0. Ya, primera situación que llama la atención. Segunda, ¿cuánto es 5 pi sextos? Eso es en radianes, ¿cierto? Si lo llevara a grados, pi sextos, ¿cuánto es? Son 30 grados. 30 por 5 son 150 grados. Muy bien. ¿Cuánto es el seno de 150? Es 1/2. Al cuadrado, 1/4. Por 4 es 1. 1 menos 1. Arriba, ¿cuánto te dio? Arriba te dio 0. Ahí abajo. Coseno de 30 grados. Raíz de 3 sobre 2. Lo elevas al cuadrado, 3/4. Con este 4 se va y te queda 3. Seno de 3x. 3 por 30 es 90. El seno de 90 es 1. Entonces aquí ya tenía 3 menos 1, 2 menos 2, 0 también. Es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la indeterminación. ¿Cómo vamos a levantar la indeterminación? Asemejando a estos límites tipo a los que he marcado ahí en amarillito. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer que nuestro límite ya no tienda a 5 pi sextos, sino que tienda a 0? Lo que se hace es muy simple. Vamos a hacer un cambio de variable donde m va a ser igual a x menos ¿quién? Menos el valor al cual tendría el límite, x menos 5 pi sextos. ¿Por qué? Porque así el momento que la x se acerque a 5 pi sextos menos 5 pi sextos, ¿qué le va a pasar al valorcito de m? ¿A cuánto se va a ir acercando m? Mientras más cerca esté la x a 5 pi sextos, pues el valor de m va a estar más cerca a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien?
Entonces, ¿cómo funcionaba el cambio de variable? Solo decimos que m sea x menos y este valor. ¿Ya estamos? Hoy día que es miércoles, ¿ya no? Sí, uy. Ya estamos ahí. Y entonces reemplazamos. En lugar de x, vamos a poner todo con m. Entonces, si la x tiende a 5 pi sextos, ¿qué le pasa a la m? La m tiende a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a poner en lugar de estas x? Del cambio de variable, voy a despejar la x. ¿Cuánto sería la x? X sería m, tú despejas, más 5 pi sextos. Y es lo que voy a poner aquí. Acá, acá y acá. Perfecto. Ahora aquí tengo seno de una suma al cuadrado. Ok, el cuadrado dejémoslo por fuera. Tengo seno de una suma, ¿qué sería? Seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Aquí tengo coseno de una suma, igual hay que desarrollar. Coseno, coseno, menos seno, seno. Aquí tengo seno de una suma y este 3 multiplica los dos. Sería 3m más 3 por 5, 15 pi sextos, que es lo mismo que decir, se saca terceras, 5 pi medios. Mejor así. Vamos desarrollando. Seno de una suma, decíamos seno, coseno más coseno, seno. Coseno de una suma, coseno, coseno menos seno, seno. Seno de 3m más 5 pi medios, seno, coseno más coseno, seno. Y ya está. Y si te das cuenta, tienes ángulos notables. ¿Cuánto era 5 pi sextos? 5 pi sextos era 30 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados? Si no te acuerdas, este valor es, como te dice acá, menos raíz de 3 sobre 2, aunque esté así feito. Entonces ahí pongo. Seno de m por menos 3 raíz de 2. Coseno de m por seno de 5 pi sextos. Seno de 150 grados es un medio. Aquí, coseno de m por coseno de 150 menos raíz de 3 sobre 2, menos seno de m, seno de 150, un medio. Esto está al cuadrado. Seno de 3m por coseno de 5 pi medios. ¿Cuánto es el coseno de 5 pi medios? Ha dado 5 pi medios, es 2.5 de pi, ha dado más de una vuelta y el coseno va a ser 0. Y el seno de 5 pi medios es 1, ya está. Y ya he reemplazado los valores de los ángulos notables. Veamos, ¿qué puedo hacer acá? De aquí yo podría factorizar el 2, pero lo elevo al cuadrado, sería 4. Con este 4 se va. Listo, ¿qué te queda? Me quedó menos raíz de 3 seno de m, más coseno de m, todo al cuadrado. Listo. Aquí abajo más o menos lo mismo. 2 al cuadrado es 4, con este 4 se va, ¿qué te queda aquí? Menos 3 coseno de m, menos seno de m, esto al cuadrado. Acá, esto por 0 se fue, te quedó coseno de 3m con el signo, menos coseno de 3m, menos 2. Ya estamos ahí. Y fíjate que acá tienes una nueva expresión donde tu límite ya tiende a 0. ¿Cierto? Eso es lo que quería. Todavía no he levantado la indeterminación. Si yo me fijo, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, al cuadrado es 1, menos 1 es 0, arriba hay 0. Abajo raíz de 3 por coseno de 0, que es 1, sería raíz de 3, al cuadrado es 3. Coseno de 0 es 1 y sería 3 menos 1 menos 2, sí, es 0 sobre 0. Sigue siendo 0 sobre 0. No he levantado la indeterminación, simplemente estoy poniendo de tal manera que pueda verlo mejor. Ok, ahora estoy desarrollando. Aquí un binomio al cuadrado, lo mismo por acá abajo, y a ver qué pasaría. Si yo me doy cuenta, aquí tengo menos 2 raíz de 3 seno por coseno. Alto. Fíjate que aquí tienes 2 seno de m, coseno de m. ¿Qué es 2 seno coseno? ¿Te acuerdas? Claro, era el seno del ángulo doble, es el seno de 2m. Perfecto. Después tengo más 3 seno al cuadrado de m, y de aquí, si yo factorizo entre este y este, ¿qué podrías factorizar? El signo. Ok. Menos 1 menos coseno al cuadrado. ¿Te acuerdas quién es 1 menos coseno al cuadrado? ¿Te acuerdas quién es 1 menos coseno al cuadrado? Seno Seno cuadrado. al Al cuadrado. cuadrado. Toda la razón, muchachos, es el seno al cuadrado de m. Seno al cuadrado de m. Y sería aquí 3 seno al cuadrado menos seno al cuadrado, pues sería
2 seno al cuadrado de m. ¿Verdad? Verdad. Y ya está mejor. Acá, aquí abajo he hecho más o menos lo mismo. Lo que era seno, coseno, lo he puesto como ángulo doble. Seno al cuadrado, y aquí tengo otra vez coseno de 3m menos 2, ya, más o menos. Aquí tengo 3 menos 2. ¿Qué ha pasado aquí? Este coseno al cuadrado lo puse como 1 menos seno al cuadrado, se multiplica. Aquí tengo una resta. 3 menos 2 va a ser 1 menos coseno de 3m más raíz de 3 seno de 2m menos 3 más 1 sería menos 2 seno al cuadrado de m. Ya estamos. ¿Sí? ¿Cierto? Y ahora, ¿cómo resuelvo? Hasta ahí, digamos, lo único que he hecho ha sido un poquito de cambios de variables y tratar de simplificar. ¿Para qué? Porque lo que me interesa para resolver los límites trigonométricos es llevarlo a nuestros límites tipo. ¿Cuáles eran? Eran estos. ¿Te fijas? A ver, tú aquí tienes, ¿qué tienes? Ah, yo tengo acá seno de 2m. Para que este seno de 2m pueda valer 1, ¿qué hago? Tengo que dividir entre 2m. Y entonces sería seno de 2m sobre 2m. Pero este 2m del denominador te has inventado, ¿sí? ¿Puedes hacer eso o no? Entonces, ¿qué haces? Le multiplicas por 2m y ya está. Muy bien, aquí que tengo seno de m. ¿Qué hago? Lo divido entre m y lo multiplico por m. Pero esta m estaba al cuadrado, entonces por m al cuadrado. ¿Sí? Aquí tengo 1 menos coseno de 3m. ¿Qué decía? El límite tipo. Decía límite de 1 menos coseno de x sobre x. Ok, dice coseno de 3m, tengo que dividir entre 3m. ¿Sí? Le divido, le multiplico. Seno de 2m entre 2m. Le divido, le multiplico. Seno al cuadrado de m sería seno de m sobre m, todo al cuadrado, y en realidad por m al cuadrado. Ya está. Ahora, una vez que hemos hecho eso, me doy cuenta que todos los términos tienen m. Tiene m, ¿cierto? ¿Por qué no factorizo m? Voy a factorizar y me quedaría menos raíz de 3 seno de 2m por 2. Menos, más 2 seno de m sobre m al cuadrado, simplemente una m. Estoy factorizando las m, simplificando. Abajo, 1 menos coseno de 3m sobre 3m por 3. Más raíz de 3 seno de 2m sobre 2m por 2. Aquí menos 2 seno de m sobre m todo al cuadrado y por una m que va a sobrar. Ya está. Y ahora sí podemos hacer. ¿Cuánto era el límite cuando m, en este caso, tiende a 0 del seno de 2m sobre 2m? Pues este resultado es 1. Lo mismo por acá. Seno de m sobre m, recuerda que m tiende a 0. El resultado es 1. 1 menos coseno de 3m sobre 3m. El resultado es 0. Seno de 2m sobre 2m, obvio es el límite cuando el seno, cuando m tiende a 0, del seno de 2m sobre 2m, esto va a ser 1. Acá este límite seno de m sobre m es 1, pero aquí ¿qué pasa? Que este 1 está multiplicado por quién. Recuerda que esto vale o tiende a 0. ¿Te das cuenta? Ah, lo mismo va a pasar por aquí. Ok, entonces, ¿qué te va a quedar? Fíjate, te va a quedar menos raíz de 3 por 2, por 1. Y eso va a ser menos 2 raíz de 3. Todo esto se ha hecho 0 por este 0. Abajo esto se ha hecho 0. Aquí, ¿qué sería? 2 por raíz de 3. Y esto lo mismo se hace 0. Aquí, ¿qué pasa? 2 raíz de 3 se va. Y el resultado de todo va a ser igual a menos 1. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? A ver, ¿qué se les ocurre hacer ahí? Dime, dime, dime. Perdone, con respecto al cambio de variable, ¿podría volverme a explicar? Por favor, El cambio de variable debe ser tal que tu nueva variable tienda a 0. ¿Por qué? Porque en tus límites tipo, los trigonométricos, la variable tiende a 0. Solo por eso. Entonces, ¿cómo le haces? Es muy fácil. Haces tu nueva variable, digamos m, va a ser igual a x menos ¿quién? Va a ser x menos el valor al cual esté tendiendo. En este caso va a ser x menos 5 pi sextos. ¿Qué es lo que tenemos por acá?
¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque así cuando la X se acerca a 5 pi sextos, ¿qué le va a pasar a la M? La M se va a ir acercando a 0. Ya, Inge, pero cuando asignamos una variable siempre tiene que ser de esta manera, esta estructura, Sí, por así decirlo. sí. X menos y el valor al cual tendía. Ya, Inge. Y luego recién ya se va reemplazando en los límites, en la ecuación. Sí, Gracias, Inge. listo. Ahora, les decía, a ver, tenemos muy poquito tiempo. ¿Qué se les ocurre hacer acá? ¿Será similar? De hecho, sí. ¿Cuál sería ahí el cambio de variable? ¿Quién sería m aquí? Porque ahorita no tiende a 0, tiene que tender a 0. Ah, ok. ¿Cuál es el cambio de variable? M es igual a x menos ¿quién? Pi tercios. Correcto, así de fácil. M es igual a x menos pi tercios. ¿Por qué pi tercios? Porque aquí dice pi tercios, solo por eso. Y es lo que estoy haciendo. Ahora aquí no le he puesto M, le he puesto Y. ¿Pasa algo? No, no pasa nada, porque las letras son mudas, tú decides con cuál. A mí se me ha ocurrido ponerle Y para que lo vean como Y y no pasa nada. Lo cierto es que aquí seno de 6x sería seno de x seno de 6y más pi tercios. Este 6 multiplica, sería 6y más 2pi, lo mismo por acá, donde corresponda desarrollo. ¿Aquí qué sería? Sería seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. En realidad esto te devuelve solo seno de 6pi, perdón, de 6y. Acá tengo el coseno de una suma menos el seno de una suma, ya. Pero antes de hacer nada, esto es diferencia de cuadrados, ok, como diferencia de cuadrados. Y aquí coseno de una suma, coseno, coseno, menos seno, seno. Seno de una suma, seno, coseno, más coseno, seno. Ok, pero está en diferencia de cuadrados. Ya, no pasa nada. Pi tercios, ¿cuánto era? Era 60 grados. Coseno de 60 grados es 1/2 por coseno de y, seno de 60 raíz de 3 sobre 2, seno de y. ¿Se dan cuenta? Solo estoy reemplazando los valores de estos ángulos que son ángulos notables, que se supone que los conocen y que no pueden usar calculadora, por ende. Y entonces ahí me queda esta expresión y está al cuadrado. ¿Y qué tendría que ser? Ah, pues vamos a desarrollar. Y desarrollamos el cuadrado. Y este signo va a afectar a todos. Y multipliquemos el signo. Y veo que van a haber algunos términos que se van a simplificar. ¿Cierto? Veamos, ¿qué tengo? Tengo 3 cuartos coseno al cuadrado de y menos 3 cuartos coseno al cuadrado de y. Se va. Tengo 9 cuartos seno al cuadrado de y menos 1/4. 9 cuartos menos 1/4 sería 8 cuartos. Y 8 entre 4 es 2. Y ahí está, 2 seno al cuadrado de y. ¿Qué más tengo? Tengo seno coseno, y aquí tengo seno coseno. Menos 3 raíz de 3 sobre 2, menos una vez raíz de 3 sobre 2 sería menos 4 raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo que decir menos 2 raíz de 3 coseno de y. ¿Se dan cuenta? Sí, ingeniera. Perfecto. Ya estamos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar a la forma que me interesa. ¿Te das cuenta que en el denominador puedes factorizar seno de y? Sí, factoricemos. ¿El 2 también podría haber factorizado? Sí. Lo cierto es que aquí tengo seno menos coseno. Aquí tengo seno de 6y. ¿Qué haríamos con este seno de 6y? ¿Cómo deberíamos hacer? Ah, fácil. Este seno de 6y yo lo voy a dividir entre 6y. Pero si le divides entre 6y, ¿qué haces? Lo multiplicas por 6y. Ah, está horrible. Este seno de y yo lo dividiría entre y lo multiplicaría por y. Me doy cuenta que esta con esta se va, ¿cierto? Yo tendría seno de 6y sobre 6y, eso va a valer 1. Este seno de y sobre y también va a valer 1, que es lo que me interesaba. Estamos. Entonces voy a reemplazar los valores, voy a trabajar como en el anterior caso y me va a quedar un resultado para el límite que queríamos. ¿Se dan cuenta?
A ver, chequéenlo. Pasitos más, pasitos menos, la idea va a ser exactamente la misma. Y yo les voy a pedir que revisen ese material que ya les he dejado. Si alguien tiene ahorita alguna pregunta, pregunte. Me dicen, dije, ¿qué sería 0 a la 0? Es indeterminación 0 a la 0, ¿qué crees? 0 elevado a la 0. Cualquier valor elevado a la 0 es 1, pero 0 elevado a la 1, pues el resultado, esto es simplemente 0, no es indeterminación. Ya. Ok, ¿se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunte. Por ahora lo vamos a dejar ahí, porque si nuestros tiempos no nos dan para más. Este material ya está en su Classroom, les había mostrado, ¿no? Al inicio, vamos a hacer. Aquí está el Classroom. Este material ya está ahí en el Classroom. Entonces pueden ustedes estar curioseando y cualquier cosa me cuentan, ¿ya? No nos falta mucho, tampoco es que nos falta poquito, pero es lo suficiente como para que las 2 clases que todavía tenemos nos alcancen bien. Si no hay ninguna pregunta, quedaríamos ahí. Inge, Dime. eh, entonces el objetivo de límites es hacer perder la indeterminación, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo, lo has dicho tal cual. ¿Qué pretendo? Eliminar las indeterminaciones. ¿Con qué métodos? Pues de acuerdo al tipo de límite que tengas. Ya, Inge, gracias. Listo, ok. Quedemos ahí entonces. Los que tienen álgebra conmigo, pues nos vemos a las 4 y con el resto nos estaríamos viendo. Inge, Dime. en el último paso del ejercicio simplemente se lo repartió el límite a ambos. O sea, Veámoslo. Estamos acá. Y sí, seno de 6y sobre 6y va a ser 1. Esta y con la y de abajo se ha simplificado. Seno de y sobre y va a ser 1. ¿Cierto? Por eso es que estoy poniendo ahí el 6, aquí el 1. Aquí seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Y por eso es que solamente te queda de esta expresión. Tal vez así podría ser más claro, no lo sé. Pero tengo esto. ¿Sí? ya ¿Estamos en el bien? anterior, claro, senos de 6y entre seno de y al momento ya lo ha sacado, pero este ha repartido el límite, tanto para Sí, este y para... pero es que más que repartir todavía el límite, lo que he hecho es lo siguiente, ya, la verdad es que no lo he anotado, pensé que podía entenderse. Este seno de 6y, ¿qué necesitas? Tú necesitas dividirlo entre quién para que valga 1. Ah, pues tú necesitas dividirlo entre 6y, eso es verdad, porque si no, este seno de 6y no puede valer 1. Pero si le divides entre 6y, ¿qué tienes que hacer? Le multiplicas por 6y. Este seno de y, ¿entre quién tendrías que dividir? Entre y. Entre y. Pero no le puedo poner alegremente, entonces, ¿qué hago? Le multiplico por y. Ahora, si tú te fijas ahí, y creo que ahí está más claro, seno de 6y, primero, espérame. Esta y, voy a cambiar el color. Esta y con esta y se ha simplificado, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí, ¿qué tienes? Tienes seno de 6y. Voy a copiar esto. Tienes seno de 6y sobre 6y. ¿Y por quién? Por 6. Es lo que tienes, ¿verdad? ¿Verdad? Abajo tienes, esto se ha simplificado, abajo tienes, ¿qué tienes aquí abajo? Aquí abajo tenía seno de y
sobre y. Eso es lo que teníamos, ¿cierto? Ahora sí, recién ahí, ¿verdad? El límite se distribuye. Voy a hacer el límite para esto y el límite de todo esto que estaría quedando. El límite se reparte en suma, resta, multiplicación, división, se reparte. Y ya está ahí, ¿no? Y ahí tengo seno de 6y sobre 6y, yo sé que esto va a valer 1. Y 1 por 6, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 6. Aquí abajo, seno de y sobre y, yo sé que esto también va a valer 1, y ahí está. Aquí este no es indeterminación, seno de 0 es 0 nomás, coseno de 0 va a ser 1, y de ahí es que te queda la expresión. ¿Estamos bien ahora sí? Sí, muchas gracias. Perfecto. El día martes vamos a seguir con nuestros límites. Vamos a terminar la clase, o sea, todo el material que necesitamos para el parcial, yo creo que a la mitad de la clase del miércoles, cosa que la última mitad la vamos a dejar para dudas y consultas que se puedan presentar. ¿De acuerdo? Ingeniera, Bien. Está bien, Inge, gracias. Listo. Nos vemos entonces. ingeniera, Dime. ¿cuándo es el parcial? No se sabe. ¿Es en la semana del 15? Sí, pero todavía no se sabe exactamente qué día va a ser. Normalmente avisan pues un poquito antes. Ok, Inge, gracias. Hasta luego. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Chao, muchachos. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniera, Chao. gracias. Hasta luego, A ingeniera. ustedes. Chao, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Gracias.